Padre, gracias damos a ti, Señor, porque tú sí, Señor, tú sí que sabes ser Padre, Señor. Damos gracias porque tú te constituyes en el propio modelo de lo que debemos ser los hombres, en este privilegio tremendo que tú nos concedes de la paternidad, Señor. Queremos rogarte que esta mañana tú bendigas de una manera personal y especial a cada uno de los hombres que les has dado el privilegio y la responsabilidad de criar hijos, Señor. Te quiero pedir, Señor, también que tú recibas nuestra adoración, Señor, y que si algo quede de este mensaje en esta mañana sea el reconocimiento a ti, Señor, por el Padre que tú eres, Señor. Gracias, Padre, por habernos hecho tu Hijo mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, Padre, por todo lo que esto implica para nuestras vidas. Te pedimos que tú nos bendigas en este tiempo en especial, el cual también dedicamos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los que están detrás pueden buscar sus asientos, que hay espacio por aquí. Aquí tenemos espacio. Los chiquitines que no se han ido, deben salir ya los chiquitines. Si hay chiquitines que no han ido a sus clases, de menos de 6 años son, ¿verdad? 9. Esos no son chiquitines, son grandísimos los de 9 años. ¿Verdad? Y aquí adelante hay una fila completa vacía. Así que si quieren pueden venir aquí delante. Cuando hay llanto, todo está bien. Solamente como punto de partida, vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 6, donde mismo terminamos la semana pasada. 2 de Corintios capítulo 6. Ustedes recuerdan que en la última parte del capítulo 6 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Versículo 16, 2 de Corintios 6, 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y luego dice, versículo 18, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Esa es la condición de cada uno de nosotros, los que hemos salido de este mundo, hemos salido del mundo de pecado, por así decirlo, de la potestad de Satanás, y mediante un arrepentimiento hemos recibido el perdón del Señor, a Jesucristo en nuestros corazones. Él ha venido a hacer morada en nosotros. Nosotros nos constituimos en el templo, en el lugar donde habita Dios, en medio de la tierra, en medio de los hombres, ¿verdad? Y el Señor dice: tengan mucho cuidado de no tocar lo inmundo, no meterse con asuntos idolátricos, no meterse con el pecado en absoluto, porque hay cosas que no son conciliables, y el hijo mío no se concilia de ninguna manera con el incrédulo, ¿verdad? No es posible tampoco que yo, que soy Cristo, pueda tener ningún tipo de acuerdo con Satanás, que es Belial, y consecuentemente, si ustedes salen de medio de ellos, dice: yo los voy a recibir, y yo los voy a recibir y me voy a constituir en su Padre. Dice: y seré para vosotros Padre, y vosotros me seréis hijas e hijos. ¿Saben una cosa, hermanos? Yo creo que la parte que más impresionó mi mente y mi corazón cuando yo me convertí al Señor Jesucristo fue llegar a tomar conciencia del hecho de que yo, antes de haber recibido a Cristo, no era un hijo de Dios, a pesar de que yo pensaba que sí, y que entonces, a partir de entonces, tenía una relación nueva con Dios, mediante la cual Él me consideraba a mí su hijo, y Él era mi Padre. Y esto me daba un privilegio muy especial, el privilegio de esta familiaridad, de esta intimidad, de esta seguridad que hay en el cuidado del Señor, el privilegio de sabernos hijos de Dios. Fue algo que realmente a mí me
me impactó grandemente, leyendo Juan capítulo 1, versículo 12 en adelante. Esta mañana vamos a ver, como yo les decía a ustedes, una serie vamos a llamarle de características que son propias de aquel que es Padre. Y el referente, lógicamente, vuelvo y repito, va a ser nuestro Dios. Y la primera cosa, cuando nosotros definimos o tratamos de definir lo que es un padre o quién es un padre, tenemos que decir que a padre es aquel que crea o aquel que conforma. Y en esto, en el sentido más amplio de la palabra. Por ejemplo, cuando se habla del padre de la medicina o el padre de las comunicaciones o el padre por ejemplo, estaba leyendo estos días del padre de la telefonía móvil, ¿no? Se está hablando de personas que inventaron, que crearon algo, que descubrieron algo, lo presentaron y realmente ellos son, es producto de ellos mismos, ellos son los que generan, los que son progenitores, por así decirlo, de ese descubrimiento o de esa idea o de ese invento, si se quiere decir así. Nosotros los padres somos llamados progenitores porque precisamente somos genitores, engendramos, ¿verdad? Y en este sentido, sin lugar a duda, que cada ser humano tiene en sí mismo la bendición de Dios para poder llegar a ser un progenitor y un padre. Pero es interesante que este término o esta palabra trasciende a la creación física, o sea, al tener hijos, físicamente hablando. Sino que también es interesante cómo el apóstol Pablo habla también de un tipo de hijos del cual él consideraba que Timoteo era su hijo y le llamaba hijo en la fe. Y es muy interesante la expresión. Yo voy a citar muchos versículos hoy, no les voy a pedir que los busquen porque si no van a estar de un lado para otro, brincando para un lado y para otro. Y es muy interesante cómo la Biblia enseña que cada evangelista, o sea, cada persona que predique el evangelio se constituye en el padre espiritual de aquella persona que es engendrada por el evangelio. En 1 Corintios, en capítulo 4, los versículos 15 en adelante, dice el apóstol Pablo: aunque tengáis 10,000 ayos o 10,000 sirvientes en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis y por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel ministro en el Señor. Él decía, Timoteo es mi hijo amado. ¿Por qué? Porque lo había engendrado en el Evangelio. Y le decía a los corintios, ustedes pueden tener muchos servidores, ustedes pueden tener mucha gente alrededor de ustedes. Acuérdense que es la primera carta que le manda a los corintios. Dice, pero padres tienen uno solo. Y Pablo ya está teniendo que presentar argumentaciones o defensas en cuanto a su paternidad y su apostolado delante de la iglesia de Corintios, cuando ellos deberían simplemente de reconocerle por el hecho de ser su padre espiritual, aquel que lo había engendrado. O sea que ser padre significa engendrar, sin lugar a dudas, tiene que ver con engendrar, pero no necesariamente engendrar físicamente o no exclusivamente engendrar físicamente. Hay padres espirituales también, ¿verdad? Y sin lugar a dudas que cuando hablamos de la paternidad, el referente básico es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es creador de todo lo que hay. Y si hablamos de paternidad en cuanto a referirse a alguien que crea o que conforma, dice la Biblia que todo lo que ha sido creado por medio de Él y para Él. Y sabemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que están en ellos por simplemente el efecto de su propia palabra y de su voluntad. Consecuentemente, Dios es Padre de toda la creación. Dios es Padre aún de los ateos, de aquellos que le niegan, de aquellos que no quieren creer o reconocer su divinidad, su deidad, ni siquiera su existencia. El profeta Isaías, en el capítulo 64, versículo 8, dice lo siguiente: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre y nosotros barro, tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y el que no quiera reconocer esa realidad sencillamente es un fatuo, un tonto, ¿verdad? Porque si estamos aquí no fue porque un día alguien fuera de Dios o nosotros mismos lo decidimos, sino porque en su misericordia y en su gracia, en su potestad y en su soberanía, Él nos engendró como criaturas suyas. Todos los seres humanos somos criaturas suyas y no solamente los seres humanos, también los animales son criaturas del Señor, las plantas son criaturas del Señor, pero de una manera especial nosotros los hombres somos hijos de Dios en términos del hecho de que Él nos creó, Él es quien nos generó, si se puede decir así, Él es nuestro progenitor. Ahora bien, fíjense que hay un énfasis y una diferencia entre ser creado físicamente, ser fruto del arte o la imaginación de una persona y ser una consecuencia de una influencia espiritual, ¿verdad? Y una influencia espiritual que representa el propio Dios. Cuando Dios, pues, simplemente salva a una persona
esa persona es salvada por Dios, ¿verdad? Pero utiliza a Dios instrumentos humanos para que el Evangelio llegue a esa persona y se constituya, por así decirlo, en el padre de ese nuevo creyente. En segundo lugar, quiero reconocer que padre es aquel que no solamente engendra, sino que también reconoce lo que ha engendrado. Porque con mucha frecuencia lo vemos, y sobre todo en los medios nuestros, de personas que prácticamente son huérfanos de padres que están vivos. Porque los padres, y estoy hablando de padres hombres particularmente, yo les llamo huérfanos de padre vivo porque los padres biológicos viven, pero sin embargo nunca han asumido el rol o la responsabilidad de ser padres de esos niños que tuvieron, de esos hijos que tuvieron. Y en nuestro medio hoy día es algo crítico, algo muy serio, en América Latina en general, pero sobre todo en nuestros medios. Si usted sale a la ciudad y se va a los campos, usted ve cantidad de jovencitas que muchas veces no pasan a los 14 o 15 años y todas tienen un bebé en los brazos. Y son criados esos niños con su mamá y más bien por sus abuelos, ¿verdad? Porque no tienen padre. No tienen un padre en absoluto, no tienen un padre porque su padre posiblemente es otro adolescente o porque seguramente es algún irresponsable que la dejó embarazada. Entonces, padre, sin lugar a duda, es aquel que reconoce su paternidad. Hay muchos casos en los cuales hay personas ya adultas que saben que sus padres viven, que los identifican como sus padres, pero dicen, para mí nunca ha sido un padre. Para mí nunca ha sido un padre porque nunca he estado ahí. Yo nunca, en absoluto, yo he tenido ningún tipo de relación con esa persona, a pesar de que haya sido engendrado por él. Entonces, es necesario que haya una declaración de paternidad, un reconocimiento de esa paternidad. Y la primera manera, sin lugar a duda, es por aceptación. Es interesante, como dice el Señor aquí, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, Dios está reconociendo a aquellos que van a dejar el mundo, el pecado, la injusticia, el camino del diablo, de Satanás. Y dice, salid en medio de ellos, yo los voy a recibir. Dice, y yo seré para vosotros padre. Y es una declaración que el Señor está haciendo por aceptación. O sea, el Señor está aceptando a esas personas porque salen y se encaminan hacia ellos. Si tú realmente eres un hijo de Dios o una hija de Dios, fue porque un día tú tuviste que dejar tu vida vieja, arrepentirte, convertirte y venir en dirección hacia el Señor y Él te recibió. Pero necesariamente tienes que haber dejado la vida vieja, tienes que haber salido de en medio de aquel mundo anterior en el cual tú vivías, con todo lo que implique este mundo. Entonces, la declaración de paternidad la hace Dios hacia nosotros por aceptación, y asimismo los hombres necesitamos aceptar el hecho de que tenemos un hijo y que somos sus padres. Hay personas que no lo hacen, pero hay otra manera como ser padre también, que no necesariamente es la consecuencia de haber engendrado, sino por adopción. Y la Biblia enseña muy claramente que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, dice, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Voy a explicarme ahora mismo. Estoy refiriéndome a Gálatas, capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice la Biblia que llegó un momento que Dios conocía en la eternidad en que mandó a Jesucristo. Y lo mandó precisamente para que fuera de toda ley, fuera de todo mandamiento y fuera de todo aquello que nos condena, nosotros fuésemos adoptados como hijos de Dios, recibiésemos la adopción de hijos de Dios. Y esto es precisamente lo que Dios hace con sus hijos, con los creyentes, los adopta. Realmente, en términos humanos, físicos, como criaturas de Dios, hemos sido generados por Él, somos criaturas del Señor. Pero sin embargo la Biblia dice que hay una tremenda diferencia entre aquellos que por causa de su pecado están alejados de Dios y aquellos que simplemente han acudido al Señor, sus pecados han sido perdonados y en consecuencia Dios los ha recibido, los ha adoptado. Y le da un derecho muy especial, un derecho que trasciende este mundo y que tiene que ver con la eternidad, los constituye en herederos de Dios. O sea que podemos ser padres y no reconocer a nuestros hijos, como también podemos no ser padres, sin embargo, sí reconocer a alguien como nuestros hijos. Y son muchos los casos que hay de personas que han sido criadas por personas que no son sus padres, pero sin embargo esos son sus padres. Esos son sus padres porque son las personas que los criaron, son las personas que los cuidaron, son las personas que le dieron amor, son las personas que los adoptaron. Estamos hablando del Señor como Padre que adopta a aquellos que recibe. Pero también hay otro tipo de paternidad declarada y es la paternidad que tiene que ver con la potestad específica que Dios le da a aquellos que reciben a Jesucristo como su Señor y Salvador. Cuando el apóstol Juan introduce a Jesucristo,
en el primer capítulo de su evangelio, él comienza hablando, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, este era en el principio con Dios, y comienza a hablar del Señor Jesucristo. Y llega un momento en el cual dice, Él vino a lo suyo, porque todo lo que ha sido hecho por Él ha sido hecho, dice. Dice, Él vino a lo suyo, a la creación, a este mundo. Dice, pero los suyos, refiriéndose a nosotros los seres humanos y de una manera muy especial también a la nación de Israel, dice, los suyos no le recibieron. O sea, no fue recibido, se encarnó, vino a salvar a los pecadores y lo que hicimos fue crucificarle. Pero dice luego, más a todos los que le recibieron, Juan 1, el versículo 12, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tú dices, yo recuerdo cuando leí ese versículo que fue que me impactó, digo yo, ¿cómo que ser hecho hijo de Dios? Yo he sido hijo de Dios toda la vida. Dice, no, para ser hijo de Dios, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces no eran hijos de Dios, son hijos de Dios porque creyeron en el nombre del Señor Jesucristo y recibieron al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. A los que le recibieron por fe, creyendo en su nombre, es que le da ese derecho. Entonces estamos hablando de una paternidad reconocida por parte de Dios como una consecuencia de una declaración. El Señor en un momento dado hace lo que tuviste tú tal vez que hacer cuando tus hijos nacieron. Yo recuerdo que yo siempre lo hacía ahí en la Abreu, ¿verdad? Que yo iba ahí al juzgado de paz de la Abreu y entonces ahí uno declaraba, iba con su cédula y uno declaraba y con un acta de nacimiento que daba la clínica, y con ese papel de la clínica y la cédula uno iba y uno declaraba, nació fulanito, un hijo mío se va a llamar fulano de tal, y tú le ponías nombre ahí, ¿verdad? Y entonces es mi hijo, y yo lo declaro, hijo mío y de mi mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Una declaración. Esa declaración es precisamente la que Dios hace para aquellos que saliendo del mundo, saliendo del pecado, saliendo de la vieja vida, reciben a Jesucristo en su corazón por medio de la fe en Él, en quien Él es, Dios hecho hombre. ¿Saben una cosa? Esta es una pregunta que esta mañana tú tienes que hacerte. ¿Estás seguro, segura de que Dios hizo una declaración por ti? Porque ¿cuántos hijos no declarados hay? ¿Cuántos hijos no declarados hay? Y tal vez tú estás dando por sentado que Dios te considera su hijo, pero si Él no ha hecho una declaración por ti, si no te ha declarado, si no te ha dado la potestad o el derecho, si Él no ha dicho, no, este hijo mío, ¿verdad? Pues todavía es porque no has ejercido fe en el Señor Jesucristo y no has clamado a Él pidiéndole perdón por tus pecados. Entonces estamos hablando de quién es un padre. Y padre es sin lugar a duda aquel que crea, ¿verdad? Pero también padre es aquel que reconoce su paternidad, porque si no la reconoces, pues nunca vas a ser verdaderamente un padre. ¿Has sido tú declarado hijo de Dios? Los que están durmiendo, les hago la pregunta. En tercer lugar, hermanos, un padre es aquel que provee para su familia. La Biblia es muy clara, no se trata de una cuota. Hay algunos que piensan, yo soy el padre, yo vivo fuera, en la calle, ¿verdad? Y yo tengo una familia con una mujer y yo sencillamente le doy el diario. Y con eso yo cumplí. Ya ella que se entienda con su muchacho, ¿verdad? Eso no es ser padre realmente. El padre provee para su familia, pero no provee para parte de las necesidades de la familia, sino para todas las necesidades de su familia y de sus hijos de manera particular. Y los hijos tienen diferentes tipos de necesidades. Hay necesidades espirituales, ¿y quién las va a proveer? Hay necesidades también que son emocionales, así como las materiales también hay emocionales también. La necesidad de afecto, de cariño, de confianza, de seguridad, son cosas que todos nosotros lo necesitamos. Y si no nos lo da el Padre en el hogar, ¿quién lo va a dar? Consecuentemente, hermanos, un padre realmente es alguien que provee para su familia, así como Dios también lo hace. Y el referente siempre sigue siendo Dios. En Mateo capítulo 7, versículo 9 en adelante, dice el Señor, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le da una piedra? O que si le pide pescado le dará una serpiente.
Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que está en el reino de los cielos dará cosas buenas a aquellos que le pidan? Dios se agrada con que le pidamos porque Él le gusta darnos, porque Él es un buen Padre. Y un buen padre es aquel que está proveyendo para su familia constantemente. No es una persona que está buscándola para él, que se satisface a sí mismo. Una persona que lo que produce o lo que genera en cualquier sentido, en sentido emocional, espiritual, lo gasta en sí mismo, sino que realmente es una persona que su vida está dedicada a la provisión para las necesidades de su familia y de todo tipo de necesidades. Un padre, al igual que Dios, también protege a los suyos. Hay cantidad de familias donde los hijos y la esposa se sienten prácticamente sin ningún tipo de protección por el hecho de que es la mujer la que realmente tiene que estar siempre como la gallina guardando a los polluelos, porque el hombre tiende a desentenderse de ello. Y cuando se habla de la protección que un padre tiene hacia sus hijos y hacia su familia en general, está hablando de una protección que tiene que ver con la integridad física, sin lugar a dudas, su salud. Que si los muchachos tienen gripe, bueno, es un problema del padre. Y si tienen catarro, o si tienen un dolor de cabeza, o si tienen lo que tengan, es un problema del padre. Normalmente muchos irresponsables se lo dejan a la madre. Todo lo que tiene que ver con la seguridad de ellos físicamente, en contra aquellos que puedan hacerle daño. Pero todavía hoy día tiene que ir mucho más allá. O sea, el padre tiene que cuidar necesariamente con quién se juntan sus hijos. Porque no hay cosa que trastoque más el plan de Dios en una persona que una mala influencia. Y todos influenciamos y todos somos influenciables, sin excepción. Consecuentemente, el padre tiene que estar pendiente con quién se juntan sus hijos. Un pequeño tiempo de contaminación a veces es suficiente para marcar una vida para siempre. Pero el padre también tiene que ver necesariamente con qué tipo de influencia intelectual tienen sus hijos. Porque cuando tomamos un niño y desde pequeño lo soltamos delante de una televisión, quien está criando y educando a nuestros hijos es la televisión y consecuentemente puede estar infringiendo los valores que tú quieres que tus hijos tengan y tú no estás protegiéndolo de la mala influencia de ese medio de comunicación. Por decir uno, o igualmente el internet o cualquier otro hoy día. Hay cantidad de niños que desde chiquitos ya tienen su celular con internet instalado y están buscando, navegando y viendo basura en estos lugares. Hoy día hay que tener cuidado aún con los muñequitos, porque los muñequitos están contaminados en todos los sentidos. Estamos hablando de que un padre es aquel que protege a los suyos y en ese sentido lo hace mucho más allá que la protección física, sino que también tiene que ver con la protección espiritual, emocional y la espiritual. A mí me encanta la actitud de Job, que dice la Biblia que todos los días él se levantaba y él todos los días ofrecía sacrificios al Señor y oraciones, dice, pidiendo por sus hijos, por si quizás sus hijos habían pecado y de alguna manera habían hecho algo que desagradara a Dios. Estaba constituyéndose en un protector de sus hijos de una manera permanente. Eso hacía Job. Y nosotros como padres realmente tenemos que hacer esto. Y todo esto no viene a ser otra cosa que el ejemplo que nos da nuestro propio Dios con la protección que Él tiene para con nosotros. Fíjense que el énfasis mío, yo quiero hacer un paralelismo, estoy haciendo un paralelismo entre lo que debe ser un padre, nosotros los hombres como padres, ¿verdad? Y lo que es Dios, porque Él es nuestro parámetro, Él es nuestra referencia. A Él precisamente es que tomamos como modelo para seguir. Y específicamente en ese sentido, en cuanto a la protección divina, es muy interesante lo que el Señor en este aposento alto les dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, cuando dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, dice, para que esté con vosotros para siempre. Estaba hablando de que Él se iba, Él iba a ascender a los cielos, Él iba a ser sacrificado por nuestros pecados, iba a ir a los cielos. Y dice, yo no los voy a dejar a ustedes solos, porque yo voy a rogar al Padre para que envíe un consolador que esté con vosotros, dice, para siempre, que es el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, al cual el mundo dice, no le conoce, dice, pero sin embargo, yo no los voy a dejar huérfanos, dice en el versículo 18, sino que yo vendré a vosotros. Dios Hijo ascendería a los cielos y Dios Espíritu Santo vendría a estar con nosotros los creyentes y todavía permanece en nosotros y en medio de nosotros. Y solamente podemos decir
Gracias, Señor. Amén. Porque no nos has dejado solos. Dios es un Padre protector en todo momento. Muchas veces perdemos la perspectiva de eso, pero Él nos protege. Si no fuera por Él, ya hace rato que hubiéramos sido consumidos completamente. Pero Él nos protege. Damos gracias a Dios por su cuidado sobre nosotros en cada momento y en cada circunstancia. Estamos hablando de quién es un padre, ¿verdad? Y decimos que padre es aquel que engendra o que crea, ¿verdad? Pero que también es necesario para ser padre que reconozca su condición de padre y declare su paternidad, porque si es irresponsable no lo haría. Lógicamente Dios hace todo lo contrario. No solamente nos crea, sino que además de eso, Él nos reconoce como hijos suyos, de manera particular cuando recibimos a Jesucristo, que nos adopta como hijos suyos y nos declara parte de su familia. Hemos dicho que el Padre provee para su familia y hemos visto cómo nuestro Dios provee para nosotros. Dice, ¿cómo no os dará cosas buenas vuestro Padre Celestial a aquellos que le pidan? Tenemos un Padre que está siempre dispuesto a darnos cosas buenas. Y decimos amén por eso también. Y hemos dicho también en esta mañana que como Padre, Dios está siempre pendiente de nosotros y protegiéndonos a nosotros. Aun cuando nosotros no lo veamos, aun cuando nosotros sencillamente no veamos en el momento las condiciones, veamos por el momento las condiciones adversas, sin embargo, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y no hay una sola promesa del Señor que caiga en el suelo. La quinta cosa que quiero enfatizar, el quinto aspecto que quiero enfatizar en cuanto a quién es un padre, es el hecho de que padre es aquel que instruye a sus hijos también. Hermanos, la transmisión de los principios y los valores, en particular para nosotros que somos cristianos, los valores cristianos no se pueden delegar a otra persona, no se le puede delegar a la iglesia, no se le puede delegar al colegio ni tampoco a la escuela dominical. La instrucción en el camino del Señor, el Señor se la encomienda a los padres. Dice que la palabra de Dios debían ponerla en los frontales de las puertas, en los laterales, dice, y repetírsela día a día a sus hijos. Dice, cuando se levanten, cuando se acuesten, en todo momento, dice, de manera de que fueran instruidos en el camino del Señor. Y esa ordenanza la hace Dios a su pueblo Israel y a nosotros también por igual. Consecuentemente, hermanos, un padre responsable es aquel que hace precisamente lo que el apóstol Pablo decía que él hacía. En el capítulo, en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 11 y 12, leo a Pablo y dice Pablo lo siguiente a los tesalonicenses: así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieses como es digno del Señor que los llamó para su reino y su gloria. En otras palabras, yo he estado a ustedes instruyendo en todo momento, le he estado exhortando a todo momento y enseñándoles cómo deben vivir ustedes para la gloria de nuestro Dios. Hermanos, si tú eres un padre, si somos padres, no podemos delegarlo, ni siquiera a las esposas. Eso no implica que ellas no hagan su parte, pero estamos hablando hoy de la paternidad. Dios no delega, sino que Él nos instruye. La Biblia dice que Él utiliza su Santo Espíritu para llevarnos a toda la verdad. Y a pesar de que pueda utilizar instrumentos humanos, fundamentalmente lo que Él utiliza es su palabra, que viene de su boca. Y la palabra de Dios, con la obra del Espíritu Santo, es la que nos instruye a nosotros a fin de que nosotros sepamos por qué camino andar. Dios es un Padre que está todo el tiempo instruyendo a sus hijos. Dice la Biblia que todos aquellos que somos guiados por el Espíritu de Dios, o sea, por Dios, dice, somos los hijos de Dios. Los hijos de Dios somos guiados por Dios, porque Él está en todo momento instruyéndonos. Entonces, papá, tú y yo tenemos necesariamente que dar instrucciones a nuestros hijos. A veces nos convertimos en chicharra, ¿verdad? Y repetimos y repetimos y repetimos y repetimos. Amén. Amén. Lo que no debemos hacer de ninguna manera es no dar las instrucciones, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Es responsabilidad de cada padre, así como el Espíritu Santo lo hace con nosotros. Padre es también aquel que disciplina. Recuerdo que en los inicios del Colegio Bautista Cristiano se cuestionaba la necesidad de que en ocasiones había niños que debían ser disciplinados.
Y la formación de aquella época, ya hoy día no se piensa igual, era que, bueno, si un niño necesita que le den una nalgadita o un reglazo, hay que dárselo, ¿verdad? Y los padres deben autorizar a los profesores del colegio a que lo hagan. Y yo recuerdo que yo decía que no, todavía digo que no. Yo decía, a quienes les corresponde dar la nalgadita o el reglazo es a los padres. Y por suerte que tomamos esa política en el Colegio Bautista Cristiano, que cada vez que un muchacho se ponía intolerable, llamábamos al padre, el padre previamente se había comprometido y iba allá y le daba su pela ahí delante de todos los demás. Se la daba el propio padre. Con una pela era suficiente, más nunca lo volvían a hacer. ¿Entiendes? Porque la responsabilidad es disciplinar de sus hijos. Pero disciplinar es mucho más allá que castigar. ¿Ok? Disciplinar es establecer orden. Los cuerpos disciplinados son aquellos que están bajo un reglamento o un orden. Y la disciplina implica orden necesariamente. No podemos soltar a los muchachos como caballos de bocado, que hagan lo que les dé la gana, en todos los sentidos. Sabemos que tenemos que enseñarles hasta las horas de comer y qué no comer, para decir una tontería, ¿verdad? Porque si no, no lo hacen bien. Cuanto más lo que compete a aquellas cosas que velan o atentan, mejor dicho, contra sus almas. La disciplina divina es un referente a nuestra condición de hijo de Dios. Dice literalmente el Señor lo siguiente en Hebreos capítulo 12, el Señor al que ama disciplina y corrige a todo aquel que recibe, y azota, dice, y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina y azota, o sea, le da su pela a todo el que lo recibe como su hijo. Y luego entonces hay una exhortación, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Porque lo que debe hacer el padre es disciplinar a sus hijos. Dice, pero, si se os deja sin disciplina, de la cual todos los creyentes han sido hechos participantes, dice, entonces sois bastardos y no hijos. El bastardo, el hijo de la calle, no tiene disciplina, no tiene un padre que lo disciplina, porque se cría en la calle. Pero el Hijo de Dios es disciplinado por el Señor. Y nosotros como padres pues tenemos que hacer lo mismo necesariamente. Por eso la exhortación del apóstol Pedro cuando dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga a cada quien según sus obras, dice, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En otras palabras, hay que tener cuidado de cómo nosotros andamos porque tenemos al Señor que en cualquier momento nos puede dar nuestra disciplina. Padres, Dios es un tremendo Padre. Dice la Biblia que cuando lo hace por amor a nosotros y para bien de nosotros. Que por eso debemos soportar la disciplina, porque no es otra cosa que la manifestación del amor de Dios hacia nosotros. Padre, entonces, hermanos, es aquel que engendra, que crea o que conforma, pero también aquel que reconoce su paternidad. Es aquel que provee para su familia, que protege a su familia o a los suyos, a sus hijos, fundamentalmente en su condición de padre. Y es aquella persona que está pendiente a la instrucción de sus hijos. Padre es aquella persona que está dispuesto, aunque sea con dolor, a disciplinar a sus hijos por el bien de sus hijos. Y padre es aquel que también atesora para sus hijos. No en vano dice la Escritura que no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para con los hijos. El padre lo que le interesa es que sus hijos tengan lo que necesitan. Y en ese sentido, nosotros también tenemos un tremendo referente en el Señor. Dice que llegará un momento en el que el Señor nos va a decir, Mateo 25, 34, a los de la derecha, venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, que Dios tiene un reino preparado para nosotros, sus hijos. ¿Desde cuándo? Dice, desde hace tiempo, desde antes de la fundación del mundo. Y va a llegar un momento en que le va a decir a sus hijos, venid benditos de mi Padre, tomen su herencia. Porque los padres son aquellos que atesoran para su descendencia. Hermanos, no se queda ahí. Todavía hay un punto adicional para los padres. Estamos tomando como referente a nuestro Dios, ¿verdad? A Dios Padre. Padre es aquel que sin lugar a duda ama hasta el sacrificio. Ama hasta el sacrificio. Es aquella persona que por amor a sus hijos sencillamente
vencen las barreras del egoísmo humano y muy por encima de su propio bienestar o beneficio, de su propia existencia, vela por las de sus hijos. Hermanos, el referente es claro, lo tenemos en el Señor. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Cristo vino a morir por los pecadores, para que siendo amados por el Señor nosotros podamos ser rescatados y en vez de ser enemigos de Dios, venir a ser amigos de Dios, hijos de Dios por medio de la fe en Él. El Señor Jesucristo se sacrificó por un pueblo al cual redimió y al cual hizo hijos de Él. Hermanos, un padre es aquella persona que está dispuesto al sacrificio a favor de sus hijos. Yo creo que tenemos un referente fabuloso en el Señor, un referente fabuloso. Y yo creo que es el tiempo en el cual los hijos no solamente debemos aprender lo que Dios espera de nosotros cuando seamos padres, sino de que los hijos también pues reconozcan muchas veces que los padres tienen una labor que llevar a cabo, ¿verdad? Y orar al Señor por sus padres para que sean capaces de llevar a cabo esa labor. Y un día como hoy es un día fabuloso para interceder por los padres de esta congregación, que a su vez son hijos del Señor. Y hoy un día como hoy es un día fantástico, fabuloso, especial, para nosotros levantar nuestras voces y darle gracias a Dios que nos adoptó como hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nos hizo, nos constituyó, nos declaró hijo de Dios, cuida de nosotros, vela por nosotros, se ocupa de que andemos en sus caminos, nos instruye día a día mediante su Santo Espíritu, provee para todas nuestras necesidades y tiene un lugar preparado en los cielos para nosotros. Si no hoy, ¿cuál día es mejor que hoy para nosotros reconocer a nuestro Padre Dios? Yo le decía al hermano Eury, ojalá y pudiésemos terminar con un himno que es el que tiene de música el lema del himno nacional inglés, que dice, a nuestro Padre Dios, cantemos, alcemos nuestra voz en gloria a Él. Y dice, tal fue el amor que dio a su Hijo que murió. Oh, gloria a Él. Yo creo que el hermano Wilson no se lo sabe, usted no lo tiene preparado, pero hoy un día grande, un día glorioso, si nosotros podemos, más que felicitarnos como padres, felicitar a nuestro Dios de todo corazón interiormente por el Padre que Él es, porque ahí sí que tenemos un gran Padre. Amén. Vamos a ponernos de pie para cantar un himno final. Hermano Wilson pasa por aquí.